Señor les bendiga, buenas tardes en este día. Bendiciones, esperamos que todo esté caminando perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, con la bendición de nuestro gran Dios hoy. Les bendecimos en este tiempo hermoso que vamos a tomar la palabra de Dios para traer su enseñanza, su discipulado. Y precisamente de eso queremos conversar en este día, que le hemos puesto a este tema el discipulado del Padre. Su servidor Maynor Montes de Oca le saluda. Iglesia de Cristo, Altar de Restauración, en Ministerio Ebenecer. Desde aquí de nuestro canal de YouTube y página en Facebook les saludamos. El discipulado del Padre. Vamos a con la ayuda del Espíritu Santo y su inspiración, guianza, todo, ¿verdad, hermanos? Porque de Él dependemos y todo lo bueno viene de Él. Y queremos escuchar su voz, queremos escuchar su doctrina. Entonces vamos a fundamentarnos hoy en la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a ir a la base entonces para este discipulado que vamos a comenzar. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 45. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 45. Dice la Biblia aquí: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, de Él viene a mí. Vamos a repetir esa lectura. Jesús hablando sus palabras textuales: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, de Él viene a mí. Gloria a Dios, y que el Señor haya dado mucha bendición y edificación a su palabra. Pero desde acá comenzamos a ver ese discipulado, que yo le llamo el discipulado eterno, ¿verdad? Es el discipulado del Padre, o el discipulado desde la eternidad. ¿Verdad que claramente deja ver acá nuestro Señor que el Padre ha enseñado? Por eso dice: y serán enseñados por Dios. ¿Dónde enseñó Dios? ¿O dónde nos enseñó Dios? Y después dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. ¿En dónde oímos nosotros al Padre? ¿De dónde aprendimos de Él? ¿En dónde? Esa es la pregunta. Y a eso es a lo que le llamamos el discipulado del Padre, ¿verdad? Y eso le llamamos la enseñanza del Padre. El discipulado desde la eternidad. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros no descendemos del mono, como dice la teoría científica esa, ¿verdad? Universitaria, que le han metido a los jóvenes y a todos los que han pasado por ahí en la cabeza. Nosotros venimos desde la eternidad. Deja ver acá la Biblia y otros pasajes más que voy a presentar para apoyar la verdadera tesis, que es la de Dios. Entonces aquí solo con este pasaje se nos deja ver que el Padre nos ha enseñado. Y lo otro es el oímos al Padre y aprendimos de Él. Entonces Jesús dijo: todos los que les pasó eso, vienen a mí. Y por eso estamos en Él ahora, en nuestro amado Jesús. Porque aprendimos, porque fuimos enseñados en un discipulado que no nos acordamos así en un mayor porcentaje.
No nos acordamos de nada, más bien, ¿verdad? Pero esto deja ver que ya fuimos enseñados y ya oímos al Padre. Entonces, dicho eso, vamos a continuar un poquito para ir esclareciendo, ya que el Señor dijo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados. Entonces los profetas dicen algo de esto y a eso vamos ahorita, en el nombre del Señor. Cuando decimos el discipulado del Padre, que suena así como el Evangelio del Padre, ¿verdad? Pero el Evangelio viene de Él, ¿verdad? Fue elaborado en su corazón en la eternidad. Solo déjeme darle unos ejemplos acá y le voy a decir por qué. Hay más ejemplos de estos, pero la Biblia relata o enseña algunas facetas del Evangelio, porque no es que haya otro Evangelio, no es que haya evangelios distintos, no. Son facetas del Evangelio, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que hubieron distintas dispensaciones. El Padre tuvo su dispensación en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿verdad? El Hijo vino y predicó en su momento, en su ministerio terrenal. Y hoy estamos en la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Dios invisible. Pero eso es dispensaciones. Pero digamos en Mateo 4:23 habla del Evangelio del Reino. Ese Jesús en su ministerio terrenal lo predicó, el Evangelio del Reino de Dios. Él lo predicó en su dispensación, en su turno. Dios mismo, ¿verdad? Pero Él se hizo hombre. Hechos 10:36 habla del Evangelio de la paz. Le puse las citas ahí, pues si las quiere corroborar, ahí están las citas, lo puede buscar. Pero ahí habla de un Evangelio de la paz. Es una faceta de ese glorioso Evangelio. El Evangelio del Reino que predicó el Hijo, el Evangelio de la paz, que ya no estaba el Hijo, pero el Espíritu Santo había venido. Entonces ya Hechos 10:36 deja ver eso. Hechos 20:24, de igual manera, el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Que era el que los apóstoles predicaron, ¿verdad? El apóstol Pablo y todos los ministros, los siervos que vinieron en ese momento de parte de Dios. Entonces, Romanos 1:17 habla y dice el Evangelio de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero este último quería llegar yo y que me interesa por el tema de hoy, que es el Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. El Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Porque estamos hablando del discipulado que el Dios, el Padre dio, y fue en la eternidad, decíamos, donde fuimos enseñados, aprendimos de Él y por eso estamos en Jesús ahora. Pero eso fue en la eternidad. Entonces por eso el Evangelio eterno que habla Apocalipsis 14:6, eso hace referencia al discipulado que estamos tratando, ¿verdad? El discipulado del Padre, que ya dijimos que viene de la eternidad. Dicho eso, comenzamos a avanzar y entonces vemos en los profetas, porque el Hijo dijo, ¿verdad? Jesús dijo, escrito está en los profetas. Isaías 2:3, por ejemplo, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Mire esto, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión vendrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces acá estamos viendo, nos deja ver el profeta que Dios enseña sus caminos. ¿Ya? Entonces dice que la ley viene de Jerusalén, vendrá, dice, ¿ya? Porque dice de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces él ha enseñado de muchas formas, de muchas maneras. Eso lo dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en muchos tiempos. Entonces los profetas le hacen referencia a eso, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que en los profetas está escrito.
¿verdad? Esto que estamos tratando de llevar un poco el discipulado del Padre. Veamos una referencia más. Isaías 48:17, que dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, mire, que te enseña. Dios enseña. Eso le hace referencia al discipulado del que Jesús habló en el Evangelio según San Juan, en donde empezamos. Ahora dice: provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces el Padre ha enseñado siempre, ha enseñado en otras épocas, en otras dispensaciones, por así decirlo. Pero lo que queremos extraer y ver es esto, que está escrito en los profetas, tal y como Jesús lo dijo, ¿verdad? Esto lo corrobora, esto lo afirma, esto lo hace veraz las palabras que Cristo dijo en el Evangelio según San Juan, que ya vamos a ver ese versículo otra vez. Jeremías 31:33. Mire qué dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire esta enseñanza, esta forma de enseñar. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, daré mi ley en su mente. Mire esta enseñanza. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos, a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces siempre el Padre deja ahí su señal, ¿verdad? Su enseñanza, su discipulado. Y esto lo que estamos viendo en este momento, poniendo este marco referencial acá para que podamos entender las cosas que el Hijo habló. Vamos a ver a Isaías 15:54. Mire, aquí es donde este es el versículo que le hace referencia a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Todos serán enseñados por Dios y el que aprendió de él viene a mí. Este es el versículo que le hace referencia al versículo paralelo. Mire, este es el versículo equivalente del Nuevo al Antiguo Testamento y del Antiguo al Nuevo Testamento. Isaías 54:13, que dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ya eso. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Gloria a Dios. Una de las cosas que trae entonces la enseñanza, el discipulado del Padre, es que la paz se tiene que multiplicar en sus hijos, en los hijos de Dios. Una de las enseñanzas que esto nos deja ver es que entonces será un reino de paz, un evangelio de paz. Lo dice la carta a los Efesios, ¿verdad? Hablando de la armadura de Dios, uno de los elementos, de las piezas importantes, dice el calzado del apresto del evangelio de la paz. Entonces hay un calzado de la paz y dice acá, mire, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es lo que nos enseña esta referencia, ¿verdad? Este versículo. Entonces ese es el discipulado del Padre que Jesús habló. Entonces, desde ahí venimos siendo enseñados. Yo repito, esto es desde la eternidad. Desde ahí venimos siendo discipulados. Ya le voy a decir por qué. Miren lo que significa esa palabra que estábamos viendo en Juan, y ahora que acabamos de pasar en Isaías, esa palabra enseñanza. Mire qué significa. Ahí en el Antiguo Testamento es discípulo, enseñanza y sabio. Mire qué cosa más hermosa. Discípulo, enseñanza y sabio. Es una hermosa enseñanza. Porque voy a ver si me puedo retroceder acá un poquito. A ver, de este versículo, mire. Y de este que le hace referencia al Evangelio según San Juan, donde empezamos. Y todos tus hijos serán, mire, discípulos, podríamos decir aquí. O
y todos tus hijos serán discipulados, serán enseñados o serán sabios por Jehová. ¡Hala, qué cosa más tremenda! Hermoso, ¿verdad? Y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es lo que significa acá, mire. Discípulo, enseñanza y sabio. Eso es lo que significa. Y en base a eso, vamos viendo otros versículos acá para ver cómo somos, cómo hemos sido y cómo somos sellados por el discipulado del Padre, el discipulado del Hijo y el discipulado del Espíritu Santo. Amén, porque son 3 personas, un solo Dios. Cada quien, como dijimos anteriormente, en su dispensación. Pero esto viene desde la eternidad hasta el día de hoy. Entonces, mire qué impresionante es la ley de Dios, la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Porque todo esto del discipulado tiene que ver con la doctrina. La didache, dice en el griego, la enseñanza. Eso significa didache, doctrina, enseñanza, forma de vida. Es una forma de vivir. Eso es la palabra doctrina. Y entonces por eso es que nosotros hemos sido discipulados desde la eternidad. Porque es una forma de vida, una forma de caminar. Eso es la doctrina de Dios. Isaías 8:16, mire cómo dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y qué tremendo, mire lo que hace el discipulado del Padre, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo hasta hoy día. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, ¿para qué es el discipulado? El discipulado es para que seamos atados al testimonio de Dios y para que seamos sellados como discípulos de Él que somos. Mire qué impresionante. Quedamos atados y quedamos sellados a su ley, a su testimonio. En otras palabras, es como que dijéramos, ¿verdad? Somos atados al altar de Dios. Somos atados con el cordón grana que representa la sangre de Cristo al altar de Jehová. Eso lo hace el discipulado del Padre hasta hoy día. Qué cosa hermosa al pensar que desde la eternidad fuimos enseñados y aprendimos, ¿verdad? Porque le oímos, Jesús lo dijo: el que oyó al Padre viene a mí. El que oyó y aprendió, porque hay que oír y aprender. Entonces por eso estamos hoy en el Señor, porque, oiga, fuimos atados al testimonio y sellados como discípulos de Él, según este verso, Isaías 8:16, que estamos hablando de la palabra. Cuando leímos en Isaías también, 2 versos atrás, que decía ahí en Isaías que nosotros fuimos enseñados. Dice: y serán enseñados tus hijos por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Entonces esa palabra aquí, mire, es discípulos. Discípulos, que dijimos que también era sabios y que también era enseñanza. Amén, discípulos como tal. Mire qué cosa más hermosa esto. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí la palabra la traduce, mire, como sabios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí podemos decir para que oiga como los discípulos, para que oiga como los enseñados por Jehová, para que oiga como los sabios. Pero mire qué dice arriba: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, me dio lengua de discípulos. La versión Las Américas dice lengua de discípulos o de discípulo. Pero también podemos decir: el Señor me dio lengua de maestro, para que nosotros podamos hablar palabras al cansado, dice. Entonces Él nos ha dado esa bendición, porque nos ha discipulado desde antes de la fundación del mundo, podríamos decir. Amén. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo somos escogidos suyos. Entonces qué tremendo esto, mire qué hermoso el discipulado del Padre, que
nos trae hasta acá este tiempo, y en medio de todo eso tenemos las promesas de su protección, de su bendición, de su esperanza, y se cumplirá en nosotros lo que dice el Salmo 23 al final, cuando dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de Jehová volveré, dice una versión. A la casa de Jehová regresaré. La versión 60 dice: a la casa de Jehová volveré por largos días. Pero está hablando de la eternidad, de esos largos días. Entonces, esa es la promesa que tenemos. El discipulado con que fuimos sellados, como veíamos en Isaías 8. Fuimos atados con el testimonio y fuimos sellados como discípulos. Ahí en el verso que estábamos de ver si podemos regresar a ese versículo, qué hermoso, ¿verdad? Ahí está, mire, Isaías 8:16. El testimonio, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Mire qué tremendo. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ese es el versículo, mire. Y aquí se nos ha dado lengua de discípulos. Continuemos un poquito adelante. Para ir cerrando este tema, esta reflexión, mire, yo encontré en base a Isaías 8 que dice que todos serán enseñados por Dios, dice todos sus hijos serán enseñados por Dios y la paz de ellos se multiplicará, concatenándolo, haciéndole referencia a Juan, el Evangelio según San Juan, donde empezamos, que se acuerda que Jesús dijo, todos serán enseñados, el escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios, y el que oyó y aprendió del Padre viene a mí. En base a eso, entonces yo encuentro en la Biblia, mire, 7 virtudes básicas de aprender del discipulado del Padre. 7 virtudes básicas de aprender del discipulado del Padre. ¿Por qué es tan importante recordar entonces, o que se nos refresque la memoria con lo que fuimos enseñados en la eternidad, ahora que estamos acá, para que podamos ser calificados, ¿verdad? Para que podamos ser nosotros aprobados. Entonces yo veo en el Nuevo Testamento 7 virtudes en base a Juan, al Evangelio según San Juan, donde él dijo, repito, todos serán enseñados por Dios, escrito está en los profetas, y el que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Entonces ahí encuentro yo en ese versículo cuando dice el que aprendió, se lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, ahorita le voy a enseñar Mateo 9:31, esa es la número 1, mire, esa es la número 1, la virtud número 1. Jesús dijo, esto lo dijo él, capítulo 9, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que queremos extraer aquí? Id pues y aprended, ¿qué significa misericordia? Aprender misericordia, que esto fue lo que dijo Jesús, mire, donde empezamos en Juan 6:45, mire qué dijo él, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, mire, y aprendió de él, viene a mí. Esa palabra aprendió es esta misma, mire, cuando dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia. Entonces esa es una de las virtudes, le llamo yo, básicas del Evangelio del Padre, del Evangelio del Señor, de su discipulado, para que nosotros aprendamos y que debemos de tener presentes, porque repito, eso nos va a calificar y nos va a aprobar para entrar en el reino de los cielos, en el reino celestial. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender y tendríamos que saber y recordar del discipulado de la eternidad? Misericordia, que aprendimos misericordia y que si se nos olvidó, hoy tenemos que aprender misericordia. Jesús lo dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia. Eso es lo que está diciendo ahí, mire. Entonces es una de las virtudes hermosas que Dios desea que nosotros aprendemos. Porque acuérdense que dice la Biblia, bienaventurados, Mateo 5, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces la misericordia es un atributo, es el carácter de Dios. Y entonces, ¿por qué hay que aprender misericordia, a ser misericordiosos?
porque nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y eso es lo que Él desea que nosotros tengamos y también en nuestro carácter quede imprimido. Acuérdese, Isaías 8, ata el testimonio, sella la ley en los discípulos. Mire cómo tenemos que ser sellados, cómo tenemos que ser atados, como decíamos, ¿verdad? Sellados con la misericordia, el carácter de Dios. Entonces eso es lo que quiere decir esto. Mire, por eso le puse la referencia ahí del versículo donde empezamos, Juan 6:45, porque ahí está la clave cuando Jesús dijo: el que oyó al Padre y aprendió. Mire, entonces ¿qué resulta que ahora qué es lo que tenemos que aprender? Mateo 9:13, id pues y aprended. ¿Qué significa misericordia? Dicho eso, vamos al siguiente slide, porque ahí está lo que tenemos que aprender ahora. Mire, acuérdense que son 7. Mateo 11:29. Mire qué más hay que aprender. Dijo Jesús otra vez: llevad mi yugo sobre vosotros, mire, y aprended. ¿Qué hay que aprender? Mire, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mire, ¿qué es lo que otra de las cosas que hay que recordar del discipulado eterno, el discipulado del Padre? La mansedumbre y la humildad. Solo aquí hay dos virtudes, por así decirlo, básicas de la enseñanza de Dios Padre en su discipulado para nosotros los escogidos, los que venimos a Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces ahora ya son 3, mire: misericordia, mansedumbre y humildad. ¿Por qué razón? Porque todo esto es el carácter de Dios. Mire cómo se va conformando. Él es misericordioso, Él es manso. Por eso Jesús dijo: Jesús es Dios, ¿sí o no? Él era Dios, es Dios y será Dios siempre. Mire lo que dijo Él: aprended de mí, que soy. Entonces Dios es manso y es humilde de corazón. Y si nosotros aprendemos eso, mire cuál va a ser el resultado: y hallaréis descanso para vuestras almas. Reposo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está. Y ya son 3 atributos, virtudes hermosas del carácter de nuestro Padre Celestial, que Él nos ha enseñado en su discipulado desde la eternidad hasta el día de hoy. Y es momento de retomar ese carácter para que seamos nosotros agradables a Él en todo lo que hagamos y en todo momento. En el nombre de Jesús. Sigamos. Romanos 16:17. Aquí hay otra cosa hermosa, mire, que fuimos enseñados y que tenemos que aprender ahora. Porque es impresionante, hermano, que hay gente que aprendió y ahora ya no practica. O sea, aprendió y dejó de lado las enseñanzas. Dejó de lado la instrucción. Mire, Romanos 16:17 dice: mas yo os ruego, dice Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué? Vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire qué delicado es una doctrina, hermano. Que el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, está aconsejando a los hermanos, a los romanos acá, y les está diciendo, estoy parafraseando el versículo ahora, les está diciendo: apártense, háganse a un lado, no se junten con todos esos que están en contra de la doctrina que ustedes aprendieron. ¡Y qué tremendo! Prácticamente les está diciendo: no se junten, ¿verdad? Pero aquí no es no se junten con esta chusma, ¿verdad? Como le dijeron a Kiko, aquel personaje. Pero sí les está diciendo: no se junten con esa gente que ustedes tienen su doctrina y la aprendieron y los quieren hacer tropezar, los quieren hacer caer. Eso es lo que les está diciendo Pablo acá, mire. Y es el mismo aprendizaje, mire, del Padre, de Juan 6, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es la otra cosa que aprendimos con el Padre, hermano? Si discipulado habla de doctrina. Por eso le decía, aquí en el griego doctrina es didache. Y la didache es la forma de vivir, la forma de conducirse, de caminar. Esa es la doctrina.
Entonces les está diciendo Pablo, ustedes aprendieron una sana doctrina y hay quienes ahora pretenden que ustedes se aparten de ella. Ya le he contado a usted, ¿verdad?, el testimonio, microtestimonio de cuando yo empecé mis primeros pasos allá en Guatemala, pastoreado por el doctor Otanel Ríos Paredes, y cómo él enseñó todo, sentó la doctrina apostólica y nos instruyó, nos discipuló, nos habló, pero lamentablemente al nomás irse él de este mundo, el Señor se lo llevó en el 98. Mucha de la gente que estaba con él ahí, en su discipulado, podríamos decir, mucha de esa gente tiró la doctrina que él había enseñado en todos los años que Dios le permitió ministrar la palabra y sentar la doctrina como apóstol del Señor y maestro. Entonces tiraron el velo, tiraron los 5 ministerios, tiraron muchas cosas importantes, ¿verdad?, de lo que son las doctrinas, ¿verdad? El discipulado incluso lo cambiaron por células de crecimiento de G12 y dejaron el discipulado. Entonces qué tremendo que lo tiraron todo así. Y Pablo, mire, está diciendo acá, ustedes apártense de esa gente, que ustedes aprendieron la doctrina y cosas, y ahora los están queriendo hacer desviarse, tropezar. Entonces esa es una de las cosas, hermano, que no debemos de olvidar, la doctrina que hemos aprendido, y no dejarnos impresionar por gente que dice que habla de milagros, de maravillas, habla de cosas grandes, y hermano, la palabra la tienen en poco, la doctrina la tienen en nada. No aman el discipulado, no aman la enseñanza, no aman la palabra, no aman la instrucción. Pero sí hablan de los milagros, sí hablan de cosas grandes y se jactan, pero el amor por la palabra no está. Entonces de esa gente hay que cuidarse y no dejarnos engañar, ¿verdad? Porque como hemos aprendido en escatología, el anticristo mismo va a hacer los milagros más tremendos que se puedan ver, y no por eso él está en la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Otra de las virtudes hermosas es haber aprendido la doctrina desde la eternidad hasta el día de hoy, hasta el día en que estamos. Podemos mencionar muchas cosas importantes de la doctrina, hermano, que no debemos de dejar, de descuidar, y que debemos apreciar nuestra enseñanza, nuestra doctrina, que es la forma de vida, ya lo dijimos, ¿verdad? Y repito acá, como dice nuestro apóstol Sergio ahora, ¿verdad?, y nos ha hablado aconsejándonos, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina, porque el único que salva es Jesucristo y su sangre preciosa. Somos salvos, por gracia sois salvos. Pero oiga, si se desvía en la doctrina, entonces sí puede ir a dar a la gran tribulación, si se desvía de la sana doctrina, porque su salvación no la pierde, pero sí lo puede desviar a la tribulación si se desvía de la doctrina. Bueno, es otra de las virtudes. Sigamos por el tiempo. Mire, aquí está otra virtud, Filipenses 4:11, de lo que aprendimos en el discipulado del Padre y que debemos de tener vigente y presente hoy día como sus discípulos y sus hijos amados. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? ¿Cómo lo interpreto yo? Haber aprendido a ser agradecidos. El agradecimiento, a dar gracias a Dios en todo. El agradecimiento es parte vital de nuestra vida, nuestra forma de vida, hermano, de nuestra enseñanza, de nuestra forma de conducirnos. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, él está diciendo, aunque yo esté en escasez o esté en abundancia, yo estoy agradecido. No importa cuál sea mi situación, yo aprendí. Entonces, ¿qué aprendió él? Aprendió de parte de nuestro Señor Jesús a estar contento con la forma y la situación como esté, sea en escasez o en abundancia. Pero que aprendió a ser agradecido.
Esa es otra de las cosas. La gratitud es muy importante de tener y de entender en este evangelio hermoso, en este discipulado del Padre, que aprendimos y que tenemos que llevarlo en obra, en práctica. Entonces, gratitud, dar gracias siempre en todo. Amén. No importa cómo sea. Mire, Filipenses 4:11, nos lo deja ver. Ahí está. He aprendido. Amén. Esta es otra virtud básica del discipulado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué le decimos el discipulado del Padre? Porque desde la eternidad nos enseñaron, hermano. Y ahora estamos en Cristo. Y los que tuvieron el privilegio de oírlo a Él y ser enseñados en persona, pues estuvieron y oyeron sus palabras textuales de sus labios. Pero nosotros ya no lo vimos ni estuvimos aprendiendo así. Nosotros aprendimos ahora del Espíritu Santo, del Dios invisible, del Dios que no se ve. Y aquí estamos. Pero es un Dios y 3 personas. Es el mismo Dios. Entonces, esto lo aprendimos, gratitud, ser agradecidos, una virtud muy especial del Dios Todopoderoso. A ver si tenemos otro más, creo que ya van 5 o 6. Mire esto, Hebreos 5:8. ¿Qué más hay que aprender? ¿Qué se nos enseñó? Oímos al Padre y aprendimos, pero ahora lo tenemos que recordar para que seamos agradables y seamos victoriosos al final de nuestra carrera. Mire, y dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, mire qué fue, aprendió Jesús, aprendió la obediencia. Padre Santo, mire esta virtud, obediencia, mire este atributo. Jesús aprendió la obediencia, dice según acá Hebreos 5:8. Nosotros tenemos que recordar que nos enseñaron obediencia en la escuela del Padre, en el discipulado del Padre, allá arriba en la eternidad, más allá de los cielos. Y ahora recordar que debemos de ser obedientes en todo, porque se nos enseñó. Estoy en Mateo 6:45. El que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo Jesús. Entonces, ese mismo concepto, mire, Jesús aprendió obediencia. Nosotros tenemos que recordar lo que aprendimos, que fue obediencia, y practicarla en esta tierra. Así como lo que acabamos de ver, gratitud, mansedumbre, humildad, misericordia, etc. Tal vez le voy a hacer un resumen ahorita al final, pero una de las cosas importantes, mire, la obediencia, en todo. Pablo dice en su carta a los Corintios, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Hasta que vuestra obediencia sea perfecta. O sea que la obediencia tiene que ser perfeccionada. Entonces tenemos que recordar eso y echarlo a andar, echarlo a practicar en el nombre del Señor. Esa es otra. Yo creo que estamos terminando ya para cerrar. Bueno, tengo otro todavía aquí, mire. Tito 3:14. Tito 3:14 dice, y aprendan, en verde, y aprendan también los nuestros a ocuparse, miren qué, en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Número 1, aprendan. Número 2, buenas obras. Y número 3, las obras es donde se evidencian los buenos frutos. Repito, las buenas obras es donde se evidencian los frutos. Aquí lo dice, mire. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea que si hay buenas obras, hay fruto. Eso tenemos que recordar también, que se nos fue enseñado en el discipulado eterno. Y tenemos que echarlo a andar también, a ponerlo en práctica. Buenas obras. Porque nadie se salva por obras, la Biblia lo dice claramente. Nadie se salva por obras. Pero sí tienen que haber buenas obras para poder evidenciar el fruto que hemos dado. Amén. Hacer obras de caridad, hacer buenas obras, ¿verdad? Para que se evidencie lo que hemos avanzado, los buenos frutos que estamos dando. Repito, las buenas obras no salvan a nadie, porque la dice la Biblia. Salvos sois por gracia, dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. Amén. Entonces somos salvos por gracia y no por obras,
pero sí se necesitan buenas obras, aprender buenas obras para que el fruto se vea, ¿verdad? Para que se vea y para que Dios sea glorificado, los frutos de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos son los frutos del espíritu? Amén. Hemos aprendido en la doctrina que son 12 frutos del espíritu, ¿verdad? Anteriormente decíamos que eran 9 los que aparecían en Gálatas 5:22, pero vemos que hay otros frutos, ¿verdad? Como el fruto de labios que confiesan su nombre, el fruto de santidad, etcétera. Pero son 12 frutos. Entonces ahí se evidencia cuando hay buenas obras. Mire qué cosa más hermosa entonces. Todo lo tenemos que recordar, que se nos fue enseñado en el discipulado eterno, y ahora traerlo, recordarlo, que el Espíritu Santo nos lo recuerde y que lo hagamos y lo pongamos por obra, porque ese es el discipulado del Padre, para que así podamos ser perfeccionados y tengamos amplia entrada en el reino eterno de Dios. Yo creo que ahí llegamos al final, ¿sí? Solo le hago el resumen y la conclusión con ese pensamiento que escribí ahí, que dice, ¿qué se nos enseñó? ¿Dónde? En la eternidad, por el Padre. ¿Recuerda? Juan 6:45. Dice, escrito está en la ley y los profetas. Todo el que oyó y aprendió del Padre viene a mí, y yo no le echo afuera, dijo Jesús el Hijo. Entonces, ¿qué se nos enseñó? Entonces, en la eternidad. Y debemos aprender. ¿Por qué lo debemos aprender ahora? Porque posiblemente se nos olvidó, lo dejamos de lado, y entonces es momento de retomar la visión y volverlo a aprender y a echarlo a andar y a ponerlo por obra, en práctica, obediencia. Es una de esas cosas, ¿va? Mira, aquí están los 7, mira. Número 1, misericordia. Número 2, mansedumbre. Número 3, humildad. Número 4, ser agradecidos o tener gratitud. Número 5, buenas obras que evidencian los frutos. 6, obediencia. Y por último acá, 7, la doctrina. No dejarnos llevar, dice Pablo en Efesios 5, 4 por ahí, que dice, Efesios 4 me parece que dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas. Por hombres dice que emplean el engaño. Que no seamos niños, estoy parafraseando, que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Entonces la doctrina es muy importante, porque si no maduramos en la doctrina, fácilmente a uno lo arrastra una doctrina de demonios, que también la Biblia enseña que hay. Entonces esas son las 7, mire, 7 virtudes le llamo yo, que aprendimos en el discipulado del Padre y que ahora nos las tienen que recordar, y después de recordarlas, empezarlas a poner por obra, a vivirlas otra vez, y el Dios de paz estará con nosotros para siempre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este discipulado, por esta palabra que nos has permitido traer en nuestros labios, que sean edificados todos los que la oigan, que sean bendecidos las casas, los hogares, las familias, en el nombre santo de Jesús. Gracias, Señor. Declaramos tu palabra, tu bendición sobre los discípulos, sobre los hermanos, los amigos y amigas. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome la palabra y la implante en los corazones para que pueda ser de bendición, Señor, y para todos los oyentes, y para que saquemos mayor provecho, Señor, todo el provecho que se pueda de esta enseñanza, para que nos vaya bien y la bendición caiga sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Guarda la iglesia, guarda tu pueblo y quédate con ellos, y tu paz reina en sus corazones y en sus hogares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bendición será en la próxima oportunidad, mis hermanos. Dios los bendiga. Hasta pronto.